Palacios le voy a presentar un juicio político. Se lo digo frontalmente, porque los niños de las Malvinas necesitan respuestas de forma inmediata. Se acabó. Ahí se jodió. Mónica Palacios, escuchen, escucha Ecuador, escucha Lofredo. Mónica Palacios anuncia juicio político contra ministro de Defensa por caso de desaparición forzada. ¿Sabe qué significa eso? ¿Ah? Que este man hasta preso puede irse. Chica, es que todo en esta vida se paga, ecuatorianos. Saben que se puede ir preso. Oiga, la desaparición forzada es una cuestión que luego se revierte a materia penal. Pero supongo que se va a Miami, me imagino. La asambleísta Mónica Palacios sacudió el tablero político hoy al anunciar formalmente la presentación de un juicio político contra el actual ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo. El que amenaza, pues amenazó a la juez que le hizo pedir disculpas a estas familias. El núcleo de esta acción legislativa reside en lo que Palacios califica como un crimen de Estado relacionado con la desaparición forzada de 4 menores de edad en el sector de las Malvinas: Josué, Ismael, Steven y Nehemías. Según la legisladora, existen pruebas documentales que vinculan directamente al ministerio con omisiones y acciones que permitieron que este trágico suceso se mantuviera bajo un manto de impunidad, señalando que la responsabilidad política es ineludible ante la gravedad de los derechos humanos vulnerados. Vamos a mirar. El Estado se tiene que hacer responsable del crimen que ha cometido en contra de los 4 niños de las Malvinas. Pero yo quiero ser clara y enfática. Desde mi despacho, desde el despacho de la asambleísta Mónica Palacios, se realizó una fiscalización cuando supimos de los sucesos de forma inmediata. Como siempre ha trabajado la Revolución Ciudadana para su pueblo. En este sentido, aquí tengo en mi mano y voy a mostrar al pueblo ecuatoriano, porque es por quien estamos aquí y por quien tenemos que trabajar, la fiscalización que realicé el día 22 de diciembre del 2024. Porque aquí se hablan sobre muchas versiones, pero realmente las personas que fiscalizamos tenemos la verdad en la mano y por escrito, queridos ecuatorianos. Como repito, el 22 de diciembre del 2024 se envía desde mi despacho una fiscalización al ministro de Defensa Nacional, el señor Giancarlo Lofredo Rendón. Y entre los muchos puntos de información, en el punto 2, le pido los informes de los operativos ejecutados por la base aérea de Taura en Guayaquil el 8 de diciembre del 2024. ¿Qué es lo que pasa? Aquí tengo en mi mano, queridos ecuatorianos, la respuesta que me da el ministro el día 6 de enero del 2025. Y en el punto 2, del cual di lectura, nos responde lo siguiente, y abro comillas: cerca del Mall del Sur vimos que un grupo aproximadamente de unas 8 personas interceptan a una mujer y le quitan sus pertenencias, a lo que procedemos a bajarnos de los automóviles, neutralizar y aprender a 3 de los involucrados y 1 adicional que fue entregado por un ciudadano. En su intervención, Palacios subrayó que el ministro Lofredo había tenido conocimiento pleno de los hechos desde el inicio, pero que en lugar de garantizar la transparencia y la búsqueda de justicia para las familias, optó por una postura de protección hacia los presuntos agresores. La asambleísta presentó documentos que, según afirma, demuestran una contradicción flagrante entre los informes oficiales y la realidad de los hechos, sugiriendo que las instituciones del Estado fueron utilizadas para encubrir la desaparición de los infantes. ¡Qué infames! ¡Qué puercos! ¡Qué cochinos! Para la legisladora, esta conducta no solo es una falta administrativa, sino una traición a la seguridad ciudadana y a la protección de los grupos más vulnerables de la sociedad. El llamado de Palacios hacia la Asamblea Nacional es enérgico. No se puede evadir la responsabilidad de la sanción política.
Tras los avances en la justicia constitucional, la asambleísta sostiene que el legislativo debe actuar con celeridad para dictar la destitución y censura inmediata del ministro. El argumento central es que un funcionario que se pone del lado de los agresores es un caso de desaparición forzada y en este caso no posee la legitimidad ética, ni moral ni política para seguir al frente de la seguridad nacional. Este proceso busca sentar un precedente histórico sobre la rendición de cuentas de los altos mandos ante los crímenes que afectan la integridad de la infancia ecuatoriana. La tensión en el Palacio Legislativo aumenta mientras se espera que el bloque de la Revolución Ciudadana y otras fuerzas políticas definan su postura ante esta solicitud. La desaparición de los niños de las Malvinas se ha convertido en un símbolo de lucha contra la impunidad en el país. Y este juicio político representa el intento más directo de establecer responsabilidades en la cúpula del gobierno de Daniel Noboa. Las familias de las víctimas que han mantenido una vigilia constante ven en esta acción de Mónica Palacios una última esperanza para que el Estado reconozca su responsabilidad y se rompa el pacto de silencio que ha rodeado el caso. Te vas, Lofredo. En conclusión. Después de esto, subimos a las camionetas y nos dirigimos para el sector de la parroquia Taura, donde dejamos a estas personas con vida, ecuatorianos. Eso es lo que nos dice el ministro Giancarlo Lofredo. Nos dice que supuestamente las Fuerzas Armadas dejaron con vida a estos 4 niños. Posterior a eso nos dirigimos al puesto de mando en el ala de combate número 21. Queridos ecuatorianos, ciudadanos, aquí está la firma en el documento, quiero que lo vean bien y claramente, del ministro Giancarlo Lofredo. La firma en una mentira, la firma en un crimen de Estado, la firma que demuestra que el Estado ecuatoriano es un mentiroso y está incriminado directamente en la muerte de estos 4 niños. Quiero decirles que ustedes ecuatorianos sí tienen asambleístas responsables, que estamos fiscalizando lo que pasa con el pueblo ecuatoriano, pero no tenemos respuestas, por ejemplo, del presidente de la República, del señor Daniel Noboa Sin, que hasta este momento no nos ha explicado por qué en declaraciones públicas el ministro Giancarlo Lofredo defendió a las Fuerzas Armadas y no a la familia de los 4 niños de las Malvinas. Pero quiero decirle, señor Giancarlo Lofredo, que tenemos aquí las pruebas de su incumplimiento de funciones. Y yo, Mónica Palacios, le voy a presentar un juicio político. Se lo digo frontalmente, porque los niños de las Malvinas necesitan respuestas de forma inmediata. Este documento que exhibo, esta transmisión, conforme lo pruebo con este documento que exhibo, esta transmisión se está haciendo el día 6 de enero del 2025, dentro del plazo establecido en el horario de máxima audiencia y en cadena nacional, dando de este modo cumplimiento a la sentencia. Señora jueza, he cumplido con lo que usted dispuso, a pesar de que llegaremos hasta las últimas consecuencias para que se sancione su actuación, ya que la misma ha dado paso a una persecución política y no voy a permitir que su sentencia sea utilizada para arrodillar a las Fuerzas Armadas que trabajan por la paz y el respeto a los derechos humanos. También se deberá investigar el uso de la narrativa de los derechos humanos como instrumento de persecución política. Las Fuerzas Armadas no permiten ni oportunismos ni intimidación, más aún en medio de un conflicto armado interno. Créame que Fiscalía, en el caso de secuestro con resultado de muerte, no tenemos ningún avance, absolutamente. Han existido 4 fiscales que han sido trasladados, han existido cambios de fiscales y ninguno ha dado una respuesta contundente o un avance investigativo. Tanto así, mi estimada Doménica, que de los 3 primeros fiscales, el Comité Permanente presentó su queja formal ante el Consejo de la Judicatura y hasta el momento han pasado prácticamente 2 meses y el Consejo de la Judicatura ni siquiera ha aperturado estos sumarios administrativos.
si procede o no procede el sumario administrativo como tal. Entonces vemos que se está tomando con responsabilidad ni con la madurez que exige el caso. En conclusión, el anuncio de este juicio político marca un punto de inflexión en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, poniendo a prueba la capacidad de la Asamblea Nacional para fiscalizar casos de extrema sensibilidad social. Más allá de las alianzas partidistas, el caso de los niños de las Malvinas demanda una respuesta clara sobre el rol de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa en el respeto a los derechos humanos. La destitución y censura de Giancarlo Loffredo, de concretarse, no solo sería una sanción a su gestión, sino un mensaje contundente de que ningún funcionario está por encima de la vida y la libertad de los ciudadanos, especialmente de los menores de edad. Mi pregunta es, aquí va la cosa. Ahí va a decir Richard algo, sí señor. Mi pregunta es, ¿hay los votos con los lilas para la destitución de este tipo? Me contestan, por favor, en los comentarios y me dicen qué piensan ustedes. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada. Cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.